Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hablamos acerca de menores de edad en esta ocasión con Renato Montealegre, que es psicólogo, y Francisco Javier Hernández, que es abogado, maestrante en Derecho Penal y Procesal. ¿Por qué ellos dos? Porque queremos abordarlo desde estos dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, porque evidentemente hay una condición psicológica que se ha creado en estos menores de edad que cometen delitos, ¿ah? Y desde el punto de vista legal, que es lo que aplica, de acuerdo a la legislación nicaragüense, para la corrección de este tipo de delitos que cometen menores de edad. Una de las cosas, les doy la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Una de las cosas que tal vez sería lo más interesante es que estos menores, pasen o no por el sistema legal nicaragüense, van a tener mayoría de edad eventualmente. ¿Ah? Y entonces ya no van a ser tratados tal vez con pinzas como son tratados ahora, sino que van a ser tratados de la misma forma en que son tratados todas las personas que son detenidas en comisión de delito, ¿ah? O que han sido inculpadas por algún delito. Pero bueno, a ver, empecemos por los orígenes de esto. ¿Cuáles pueden ser los orígenes? Hay cantidades de factores. Bueno, ciertamente cuando se trata de conductas y comportamientos, desde el momento que nosotros nacemos, desde el momento que estamos en la panza de la mamá, ya traemos genes conductuales. Nacemos con un temperamento. Luego viene entre los 0 años y los 5 años la creación del carácter y después viene la personalidad. En estos primeros años de vida, el niño ya empieza a recibir mensajes, ya él observa, ya él desarrolla una conducta definida y la toma como normal. Él simplemente imita y no está en condiciones de decidir esto es bueno o esto es malo. Cuando sigue creciendo y desarrolla su personalidad, muchos padres por costumbre, porque así fueron enseñados, no es buscar un culpable, pero sus padres fueron enseñados por sus abuelos, y sus abuelos por sus bisabuelos, y ahí para atrás cuántas personas se les ocurran. Solamente pongámonos a pensar, nosotros, 2 padres, 4 abuelos, 16 bisabuelos, 64 tatarabuelos, y ahí para adelante cuántas personas se les ocurran. Sí. Entonces, cada una de ellas lleva su cuota de su gen genético emocional. Si este gen se va pasando de generación en generación, llega hasta nosotros, pero no se queda ahí. Nosotros nacemos con ese gen, ya emocional, agresivo. Pero cuando llegamos a formar la personalidad, es cuando realmente nuestros padres influyen en lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. A grandes rasgos, ¿qué es lo que ocurre? Lo que platicamos ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos padres se aferran a la temible frase, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Lo cierto es que los padres crecieron con necesidades, crecieron con hambre, crecieron sin techo, y ellos no quieren que sus hijos pasen por lo mismo. Esto provoca que los hijos recurran a actividades ilícitas que comienzan por agarrar un borrador, agarrar un lapicero que no les sirve. Siguen creciendo, llegan a la adolescencia, necesitan un celular y consiguen el celular de una forma inadecuada y el padre se los aguanta y él anda feliz con su celular, pero el celular después no va a ser suficiente, van a necesitar un vehículo, lo consiguen y el padre lo sigue tolerando. Incluso hay padres que toleran, que aceptan y celebran que él haya obtenido ese artículo de una forma ilegal, sabiendo ellos de dónde lo obtuvieron. Va a llegar un momento en que el carro no va a ser suficiente, ya ellos cumplen la mayoría de edad y van a tener que realizar actividades ilícitas para conseguir más allá de lo que ellos quieren.
y siempre dentro de un marco de normalidad. Entonces, ahí es cuando nace la conducta disocial. Es una persona... Vamos a hacer un stop rapidito para hacer algunas definiciones. Sí. Porque tenemos temperamento, carácter y personalidad. Sí. Definamos estas tres, para estar clarísimos de lo que estamos hablando. El temperamento nosotros nacemos con él. Temperamentos son 4. El colérico, que no es colérico de cólera, de ira. Uh-huh. El colérico es la persona líder. Uh-huh. El flemático, que es el que a todo le resbala. El melancólico y el sanguíneo son las personas querendonas, que todo le buscan solución, que son suavecitas de carácter, pero nacemos con una combinación de estos 4 temperamentos. Donde hay uno que tiene mayor incidencia que el otro, más fuerza que el otro. Ajá. Donde hay uno que predomina, que es genético. Uh-huh. El carácter lo determina el medio ambiente. Si en nuestro hogar predomina un medio ambiente donde la madre es agredida, donde el padre es agresor, donde solo hay pleitos, donde solo hay bochinches, donde solo hay cuestiones hostiles, relaciones hostiles entre padres, hijos, abuelos, hermanos, el niño va a aprender eso. La mejor educación no es la que le decimos al niño, sentate, quítate, no molestes. El niño está para jugar, el niño nació para ensuciarse, el niño nació para jugar. Pero cuando el niño se reprime, porque sentate, quítate, no hagas esto, el niño aprende a desarrollar ese carácter y lo va a replicar después en sus propios hijos, en su propia familia, en sus propios primos, en sus propios todos. A partir de los 5 años se empieza a desarrollar la personalidad, que es la unión del carácter con el temperamento, y es cuando él aprende a defenderse de la vida. Pero si resulta que desde pequeñito él aprendió a defenderse de la vida a punta de golpes, a punta de insultos, a punta de agresiones, lo va a replicar en su vida de adolescente. Ya, llegamos a la adolescencia con esa prepotencia, con esa falta de carácter de negociación, con un poder de negociación, con un poder de poder resolver situaciones de forma pacífica. No sabemos hacerlo, lo vamos a resolver de forma inadecuada. Uh-huh. Peor aún, si durante esos 5 años primeros le enseñamos al niño a no compartir sus juguetes, a obtener el juguete simplemente porque a él le da la gana, eso mismo lo va a hacer cuando sea adulto, pero se lo va a hacer a otra persona que va a responder, y es cuando viene el conflicto. Ya después viene más adelante, cuando el niño va queriendo el celular, el niño va queriendo el carro, no hay recursos y él va a buscar la manera que sea para obtenerlo, cayendo en la atipicidad, cayendo en una conducta que no es correcta. Uh-huh. A ver, entonces aquí hay, digamos, una responsabilidad, digamos, de los padres importantísima. Absoluta. En poder guiar al niño que está formando su personalidad, en este caso ya, o que está formando su carácter y después su personalidad, enseñarle que hay un margen de cosas. Me voy a quedar con la parte represiva, es decir, sentate, ahora estate de pie. Quiero quedarme con esa parte represiva porque al final de cuentas nosotros vivimos en un sistema represivo, es decir, tenemos una cantidad de leyes, normas y conductas aceptadas que pueden reprimir lo que nosotros queremos hacer. Es decir, yo quiero gritar, pero resulta que aquí en este lugar no se puede gritar. Correcto. Me reprimo ese deseo de gritar. Correcto, pero es muy diferente decirle al niño, cállate, a muy decirle, hijo, aquí no se puede callar, aquí no se puede hablar porque están grabando, guarda silencito, ¿verdad? O si no podemos, salimos afuera. Es muy diferente a decirle cállate y darle una orden. Hay una cosa bien curiosa, el niño no entiende la palabra no. Si nosotros le decimos al niño, no hables, su cerebro no procesa la palabra no. Se queda solamente con hablar. Se queda solamente con hablar. Y él habla. Sí. Y cuando él habla, viene el chancletazo. Sí.
Viene la agresión, te dije que no hablara, pero el niño no entiende la palabra, su cerebro no procesa la palabra no. Son cosas de la mente. ¿Por qué ocurre? Son cosas de la mente, ocurren porque ocurren. ¿Ya? Entonces, desde ahí nace la agresión y desde ahí es donde tenemos que empezar nosotros. No es culpa del niño, el niño nació para jugar, el niño nació para sonreír, el niño nació para ser feliz. Y es feliz jugando, ensuciándose, gritando, cantando, moviéndose, traveseando. ¿Que quiebra las cosas? Pues las quiebra. Porque es parte del aprendizaje, al final de cuentas. Es parte. Deja caer un vaso para escuchar el sonido del vaso caer. Es parte del aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos que explicarle de una forma calladita, tranquila, democrática, negociado entre el niño y el padre, que eso no se puede hacer porque el vaso, además de que se puede cortar, hay que reponer el vaso y cuesta dinero. Es un estilo de crianza democrático donde uno negocia con el hijo. Ok, al diálogo vamos a volver en un momento, porque a mí me parece que en la crianza el diálogo es importante. Sí. El diálogo y el establecimiento de los límites. Claro. Porque es decir, al final de cuentas, y vuelvo al tema del sistema represivo como tal, tenemos límites, es decir, la sociedad nos limita a ciertas formas de hacer o de comportarnos, ¿no? Es decir, yo no me puedo tirar un semáforo en rojo, aunque yo vaya apurado, el semáforo está en rojo y significa que me tengo que detener, por lo tanto me tengo que detener, no es porque yo quiero pasar, porque entonces entramos en el caos. Pero ahí hay una diferencia. Sí. Una cosa es respetar una luz roja porque la ley lo dice que hay que respetarlo, y otra cosa es respetar al padre porque hay límites. Un padre no puede ser amigo de su hijo. Sí. En eso estamos de acuerdo. Un padre no puede ser por eso digo, vamos a volver sobre esto, porque sí tenemos que volver sobre esto, porque es una parte que tenemos que tocar aparte de esto, porque sí es que juega un papel importante, es fundamental. Es crucial. Para justamente la formación de ese carácter y de la personalidad de las personas, porque aquí hablamos de las personas, y cuando hablamos de las personas, hablamos de personas que tienen ciertas edades y que son tratados por el sistema de justicia en Nicaragua de una o de otra forma. Esas son así es como están las cosas. Buenos días a todos. Sí. Primeramente, gracias por la invitación. Importante definir primeramente qué es un delito. Un delito en materia penal establece la legislación que es una conducta típica que está establecida en un ordenamiento jurídico como delito, antijurídica, que la persona que infringe el delito, en este sentido el adolescente, sepa que esta conducta es represora, que estoy haciendo mal, culpable y punible, que es el grado de castigo que establece la norma penal. Cayendo en esta fase, la ley 287, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, establece en el artículo 95 de que son penalmente responsables los adolescentes que cumplan entre la edad de 13 años cumplidos y menores de 18. En ese orden se establece lo que es el tratamiento especial penal, que se exime de responsabilidad criminal en el sentido de la punibilidad de la conducta que realice el menor entre los 13 y 15 años. Para ello se exime lo que es el cumplimiento de una pena privativa de libertad, cayendo desde ese ámbito. Es decir, que en ese orden, faltando la conducta del cuidado de los padres, lastimosamente en Nicaragua sí pasa bastante que menores de edad de entre los 13 y 14 años andan robando teléfonos y quizás se sienten con un grado de protección en ese sentido que la misma ley otorga. Ya para los menores de edad, adolescentes en este caso, cumplidos de los 15 y menos de 18 años, sí pueden ser privados de libertad, pero con un tratamiento especializado. No en materia del Código de la Niñez y la Adolescencia, no es exclusivamente la privación de la libertad, sino medidas de seguridad alternas a esta privación de libertad, como son emitir a los adolescentes a centros especializados para el tratamiento de ellos. Es importante establecer en este tema también de que lastimosamente existen niños que son
bastante agilidoso con respecto a la comisión de delitos, quizás que tenga 11 años de edad. Pero el código del CNA establece el grado de inimputabilidad para estos adolescentes que cometen delitos. ¿Qué significa esto? Que no son procesos de objeto alguno de enjuiciamiento criminal. Es decir, que desde esa óptica existen lo que son quizá una banda criminal que utiliza a menores de edad de entre los 10 y 11 años para la comisión de determinados delitos. Desde esa óptica. Es importante también tener en cuenta quiénes son penalmente responsables. En primer orden, establece el artículo 42 de la ley 641, que es la ley ordinaria que se sujeta a la ley especial que estamos tratando en este sentido, que son los autores quienes cometen directamente la comisión del delito. Los autores intelectuales, quienes bajo su inteligencia organizan la comisión de un delito, y los coautores, que esto se da bastante en adolescentes, quizás dos adolescentes que conjuntamente coordinan cómo despojar al sujeto pasivo, que sería la víctima de un teléfono celular, basándose sobre esa perspectiva de que estoy protegido por la ley de la 287. Ok, entonces a ver, mayores de 15 años hasta los 18 pueden ser privados de libertad. Entre los 13 y los 15 van a un juicio, van a un proceso, de hecho, pero no son privados de libertad. ¿Qué ocurre con ellos? Ocurren con ellos, si es de encontrarse culpable en un proceso especializado penal, son emitidos bajo medidas de seguridad alternas a la prisión. Por ejemplo, va bajo la valoración psicológica que se le realiza en ese proceso y qué es lo que se demuestra en ese proceso para que aplique a que ese menor de edad sea nuevamente reinsertado a la sociedad bajo los principios de honestidad y todo lo que demás conlleva. ¿Y qué pasa con los menores de 13 años que cometen algún delito, son encontrados infragantis cometiendo un delito? Voy a dejar para después de una pausa esa pregunta, esa respuesta más bien. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos hablando de conductas delictivas en adolescentes, es decir, en menores de 18 años, que es lo que la ley tipifica en Nicaragua como adolescentes. Ya lo estábamos conversando acerca de cómo pueden ser o no sujetos de sanciones por lo que establece la ley. Y preguntaba yo, ¿y qué ocurre con, porque dijimos entre 13 y 15 años, tienen una atención especial que no implica privación de libertad, pero menos de 13 años no hay forma de achacarle o de procesarlo de alguna manera a ese menor de edad por la comisión de un delito, aún siendo encontrado infraganti cometiendo el delito. Importante su pregunta. En ese orden, ya el legislador emite criterio. Este criterio lo establece el artículo 96 de la ley 287 y limita el enjuiciamiento a un menor de 13 años, lastimosamente. Digo lastimosamente porque también si comete una figura delictiva tiene que ser procesado, pero en ese orden también hay cuestiones que basa ese cuidado. Por ejemplo, si es encontrado en flagrante delito, la Policía Nacional está limitada a realizar orden de detención, aunque sea en flagrante delito. Hay limitante en ese sentido. Pero sí le va a aplicar un proceso especial que lo lleva una institución que se llama WESPAT, que le da seguimiento especializado al menor de edad para reeducarlo en ese sentido, pero evitando lo que es un proceso penal. ¿Qué significan esas siglas? WESPAT es la Unidad Especializada de Tratamiento de Adolescentes, creada por la ley 287. Ok, ¿Y en qué consiste ese tratamiento? ¿Qué es? Ese tratamiento especializado lo realiza la jefa de WESPAT, en este caso específico,
con ayuda de psicólogos forenses que le dan tratamientos, valoraciones psicológicas y ponen al menor de edad a realizar actos de mera conducta que lo ayuda a superarse como menor de edad para que logre ser una persona de bien a futuro plazo y evitar en este sentido lo que es la comisión de delitos futuros. ¿De qué va eso? Esa tensión psicológica en ese momento. El tema es bastante complejo. La tensión psicológica no solamente se trata de decirle al niño, portate bien y ya estuvo. El niño comete delito porque viene arrastrando una serie de hechos traumáticos, frustrantes, desde su niñez. Podemos hablar de los más comunes: abandono de uno o de ambos padres. Porque hay que ser realistas, no solamente los padres abandonan, también abandonan las madres. Y sobre todo cuando son las niñas adolescentes que terminan siendo criadas por los abuelos. Muchos de estos casos hay abusos, hay violaciones que no se dan solamente en niños, sino que también los niños son violados. Y todavía el problema es más allá, porque no solamente los adultos violan, también los niños de 8, 9, 10 años violan, abusan, porque en Nicaragua hay familias donde viven en un espacio muy reducido, viven 4 o 5 familias, viven casi en hacinamiento. Entonces, cuando un adulto está teniendo relaciones sexuales, los niños están viendo por una cortinita y lo aprenden y les entra la curiosidad que están haciendo. Y el sexo es violento. El sexo es una actividad violenta, pero nosotros lo entendemos y el niño no lo entiende. Sin embargo, a pesar de que no lo entienden, crean excitación y buscan cómo replicar esa conducta y terminan violando también. Y eso se arrastra a través de toda la vida y tiene repercusiones graves. Ocurre que el niño sigue creciendo y se ve sometido a otros traumas, separaciones, la figura del abandono, el padre se va, la madre se va, en busca de nuevas oportunidades, que lo que van haciendo es simplemente huyendo de su propia realidad, abandonando a los hijos, convirtiendo a los abuelos en padres, hasta llegar a la adolescencia. Todo eso va creando una conducta de rebeldía. Y en esto estoy haciendo una tremenda minimización, una síntesis de la cantidad de traumas que puede provocarse. Hablamos de un caso típico de los que más me ha impactado, que he escuchado: un niño de 18 años, de 14 años, que estaba haciendo bullying de reparto chic, que sufría bullying por un niño de 18. Un día de tantos, él decidió no aguantar más, se pelearon, él no recuerda nada, el niño de 14 años no recuerda nada, solo sabe que cuando él entró en sí, le había partido la cara por la mitad. Así, literal, le había partido la cara por la mitad. No recuerda cómo fue, no recuerda qué arma utilizó, no recuerda si fue piedra, machete. Él solo recuerda que el muchacho tenía la cara partida por la mitad y que todavía lo ve en la calle y le ve la tremenda cicatriz, 40 y pico puntadas atravesándole la cara. Entonces, este niño ya crece con ese trauma, Actualmente esa persona está casada, es una persona violenta, está luchando contra esa violencia. El que era el niño de 14. El que era el niño de 14, ya está casado, 30 y pico de años, pero sigue cargando con esa violencia. Y siempre, en todas las terapias, habla de esa violencia. Siempre hace referencia a esa violencia. Entonces, ¿cómo toda una vida cargando ese trauma se va a sacar de la noche a la mañana por un abracadabra? No se puede, es un tratamiento largo, no para que perdone al que lastimó, sino para perdonarse él mismo. Sí. Perdonarse él mismo, que es lo más difícil, porque para yo poder perdonarme y abandonar esa conducta violenta, tengo que perdonarme. El problema, hasta ahí está fácil, ¿ya? El problema es de qué me voy a perdonar.
Si ese maje me jodía la vida, ¿verdad? Me molestaba y se ganó la tragedia, se ganó el golpe. ¿Ya? Entonces, ¿de qué me tengo que perdonar si lo que hice está bien hecho? Lo cierto es que hasta que no se perdone de lo que hizo, él que no se perdone de lo que hizo, no va a poder superar la violencia. Y requiere terapia, años, hasta que él pueda comparar su vida anterior a su vida después y vea cómo puede salvar su matrimonio. ¿Y qué ocurre con esta unidad especializada del tratamiento de adolescentes? Es decir, porque eso es lo que tratan justamente. Sí. Pero no sé, es decir, si hay las capacidades, si se logra realmente atender esos traumas, porque a veces no es uno, sino trauma sobre trauma. Sí. O trauma tras trauma, puede ser de cualquiera de las dos formas. Sí. Y lamentablemente contamos con recursos bien limitados y la población es enorme. Los niños, ciertamente los niños que entran en esa unidad son obedientes, algunos son más peligrosos que en otros, los traumas son diferentes en unos, los traumas son diferentes en otros, pero no hay capacidad. La salud mental a todos los niveles, no solamente a nivel de esa unidad, sino a nivel de todas las unidades, la salud mental es bastante débil. Si me preguntan a mí, la atención a la salud mental. Si me preguntaran a mí, la solución, hay que poner un psicólogo, 1, 2, 3 psicólogos por colegio. Desde ahí, por colegio. ¿Ya? Y crear un sistema más fuerte, porque ¿qué es lo que está ocurriendo en este colegio? ¿Qué fue lo que nosotros nos encontramos en ese colegio? Que el padre tenía siempre la razón. De alguna forma el padre creía que a la escuela se iba a educar. No, a la escuela se va a aprender matemáticas, se va a aprender español, estudios sociales. No se va a educar, la educación es del colegio, es de la casa. Sí. La educación es en la casa, el respeto se aprende en la casa. ¿Ya? Pero ocurre lo contrario, porque los mismos padres necesitan atención psicológica. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cómo se llama? La unidad de atención. La WASPAT no comienza hasta que el niño ya delinquió. Sí. Tenemos que verlo. Este es correctiva. Es correctiva. Sí. Tenemos que verlo desde un punto preventivo. Y la prevención se comienza desde el colegio. Y un psicólogo, que no existe, en muy pocos colegios, no existe, en una forma genérica, deberían haber por lo menos 2 o 3 psicólogos de planta escuchando, porque estos estudiantes lo que carecen es falta de afecto. El afecto no es que el papá esté ahí, que la mamá esté ahí y que le sirvan la comida. La comida sobra. La presencia del padre sobra, lo que ellos quieren es el abrazo, el beso de buenas noches, la currucadita, la cobijadita, el buenos días, mi amor, que durmas bien. Eso es lo que ellos necesitan. Okay. Hay un problema de autoestima. Hay un problema de autoestima. Un niño que no recibe afecto, no tiene autoestima, no tiene amor propio. Un niño que no tiene autoestima, cree que no sirve, cree que no funciona, cree que no sirve para nada. Eso le va a llevar a tener problemas, no solamente a nivel personal, dificultad para conseguir empleo. Y si consigue el empleo, no lo va a poder desempeñar eficientemente. Problemas en el hogar, rupturas amorosas, problemas para establecer relaciones de amistades. Nosotros no somos entes aislados, todos pertenecemos a un grupo de amigos. ¿Ya? Un niño con baja autoestima simplemente siempre va a estar bajo el ala de la mamá, porque no va a tener capacidad, ya siendo un pollo grande, no va a tener capacidad para salir a enfrentar la vida, y eso lo va a limitar toda su vida. Y si el niño nace con un ímpetu más fuerte, nace con un trastorno más fuerte, por ejemplo, el trastorno negativista desafiante, que es un trastorno que se da en la adolescencia y es muy interesante, que se motiva por la falta de afecto. Un niño con trastorno negativista desafiante ve esa taza ahí, ve que todos estamos aquí,
ve que lo están viendo y se la roba. O la quiebra. Se la roba. Sí. Se la roba, no la quiebra, se la roba, sabiendo que todos la están viendo, porque sabe que esa taza le van a ir a reclamar al papá. ¿Verdad? Y el papá va a pasar la vergüenza de que su hijo se robó la taza. A él le importa un pito de que le digan ladrón que se robó taza. La vergüenza es para el padre, porque está reclamando atención con el padre. Lo cierto es que como la ley no transfiere al reo, es decir, el niño se robó la taza, él es el culpable, el padre no tiene responsabilidad, el juzgado va a ser él. El juzgado va a ser él. El que va a pasar por los tribunales va a ser él, no va a ser el padre. Pero el niño se robó la taza por buscar la atención, el afecto del padre. Ok, voy a hacer la pausa, pero dejo la pregunta. ¿Hay algún tipo de responsabilidad de los padres en la legislación? Regresamos en breve, estamos sumando vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando acerca de la comisión de delitos en personas menores de edad. Conversamos con Francisco Javier Hernández, abogado, maestrante en Derecho Penal y Procesal, y Renato Montealegre, psicólogo. Ahí se achaca responsabilidad a los padres de alguna manera en la legislación porque los hijos hayan cometido algún tipo de delito. Digo, para el caso en que los que han cometido no reciben un castigo. Ok, perfecto. Partiendo desde esa pregunta, es importante dar a conocer entre la relación que tienen las personas con las instituciones, ya que somos objetos de sujetos y obligaciones. Existe un principio en materia penal, que es un principio universal del derecho penal, que se llama la responsabilidad no trasciende de la persona del imputado. Es decir, que si el sujeto activo tiene 13 o 15 años, X sea la edad, comete una infracción penal, solamente él responde por ese simplemente hecho del grado de punibilidad en materia penal. Ya si ese sujeto activo causó algún daño económico al sujeto pasivo, que sería la víctima, sí tendría una responsabilidad los padres de pero en aspecto meramente civil, de daño y perjuicio, exclusivamente, no sobre la comisión del delito y la pena a aplicar al menor de edad. Es un principio universal del derecho penal que están exentos de responsabilidad alguna los padres, el tío, cualquier persona, cualquiera sea el vínculo de parentesco que tengan con el sujeto activo. Y le vemos la parada, si es mucho más grave el delito, qué sé yo, hay la vida de una persona en medio de esa comisión de delito. Decíamos durante la pausa, un chamaco de menos de 15 años que agarró el vehículo de sus padres y atropelló y mató a alguien. ¿Verdad? ¿Qué ocurre en esos casos? En esos casos específicos, recordemos que al inicio dejamos establecido lo que establece el artículo 95, que son exentos de un grado de punibilidad de privación de libertad. Correcto, pero ¿qué responden los padres de alguna manera? Solamente por aspectos meramente civil de daño y perjuicio, que se pueden reclamar en sede penal. Para eso el artículo 53 y 51 del Código Procesal Penal da la pauta de pedir los daños o resarcir los daños en sede penal, pero solamente por el grado de daño que se causó en esa comisión de delito. Ya si estamos hablando que la comisión de delito es de una persona mayor de 15 años, menor de 18, y en ese accidente pues priva de la vida a alguien bajo imprudencia temeraria. ¿Imprudencia por qué? Porque no tiene licencia de conducir y le tomó el vehículo al padre sin previa autorización. En este orden sí va a responder el papá, pero a través de lo que establece lo que es la aseguradora, solamente con resarcir ese daño perjudicial, hablando estrictamente en afecto patrimonial, económico meramente. Pero también este menor de edad, entre los 15 y 18, sí es objeto de punibilidad de privación de libertad, partiendo desde que el homicidio tanto sea doloso, que significa conocimiento y voluntad de cometer un delito, o imprudente, y respetando las normas elementales del deber del cuidado, sí se le va a imponer una pena privativa de libertad.
Para que esté claro, la pena máxima en los delitos especializados de menor de edad es de 6 años. Para esto se invoca lo que establece el artículo 37 de nuestra Constitución Política, que la pena máxima en Nicaragua son 30 años, a excepción de aquellos delitos de crimen de odio, que se le va a imponer una pena de prisión perpetua revisable a los 30 años. Que los menores de edad están exentos de esa analogía explicativa. Ok, es que me quedo yo con la responsabilidad de los padres primero porque, es decir, cuando hablamos de los 18 años, ¿verdad?, es la edad en que la ley establece responsabilidad de los padres sobre esos hijos, es decir, tutela de los padres sobre esos hijos. Son los que le dan alimento, techo, vestuario, educación, hasta los 18 años. Después de los 18 años, en teoría, los padres están, y vuelvo y repito, subrayo, en teoría liberados de esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces, si son los padres los responsables de estas personas menores de 18 años, inclusive, habíamos dicho que menores de 13 años no son ni siquiera juzgables, ¿verdad? ¿Quién responde por ello? Como le dije anteriormente, solamente van a responder con aspectos de daños civiles, fuera de alguna responsabilidad de aplicación de pena. Y las medidas de seguridad a aplicarse, como es el seguimiento del tratamiento psicológico, solamente lo responde el sujeto activo, es decir, el menor, únicamente. Entonces, partiendo desde que la persona esté exento de responder por otra, bajo ese principio de que no se puede culpabilizar a alguien a un grado punible que no comete un delito. Es decir, que la pena no trasciende de la persona del imputado. Que el imputado sería la persona que realizó el hecho típico, constitutivo de un delito. Porque es decir, aquí es un rollo, porque lo que hemos dicho es que los padres tienen una enorme responsabilidad en la formación del carácter y de la personalidad de las personas que eventualmente van a llegar a ser adultos, ¿no? Es decir, de los que son niños y adolescentes. Sin embargo, de acuerdo a la legislación, quedan libres de polvo y paja, como se dice popularmente, los padres. Así es. Los padres y el menor. Bueno, independencia de la edad, independencia de la edad, ¿no? Pero quedan libres, pues, de polvo y paja, porque es que yo a mi hijo, pues, que se defendiera, quisiera lo que tuviera que hacer. Decíamos, es que los padres, agarren a sus gallinas, que mi gallo anda suelto, ¿no? Tienen responsabilidad civil. Es decir, si el hijo destruye una casa, destruye otro carro, los padres no van a ir presos, pero están en la obligación de responder por los daños que causaron. De tal forma que si destruyeron una propiedad o destruyeron un carro, ellos van a tener que ver de dónde sacan dinero para construir esa casa o reponer ese vehículo. Si no, embargo, cualquier forma de cobrar la deuda del daño que causaron. Si ellos se quieren endeudar para resarcir el daño civil que causaron, están en su deber. Pero es que lo material, como sea, lo material se puede reponer. Sí. Todo lo material se puede reponer. Sí. Sin embargo, ahí está primero el daño que tiene ese menor de edad. Porque tiene un daño psicológico. Sí. Esto no se repone, esto tal vez se puede tratar para procurar resarcir ese daño. Sí. Pero ¿y los responsables que son los padres? Es que al menor, bastante limitado en ese sentido. El padre es solamente responsabilidad civil. El menor no puede ir de prisión, pero existen medidas alternas donde se le obliga a él a recibir terapia psicológica, ya sea privada o prohibida por el Estado. Él tiene que estar recibiendo terapia psicológica para corregir esa conducta atípica. Y los padres solo quedan expuestos a la responsabilidad civil, a resarcir el daño. Esa atención psicológica, porque, a ver, me voy a ir
Sé de casos, y lo voy a traspolar, de personas que han cometido tantas infracciones en el año que tienen que ir al curso de tránsito. De manejo. El curso de manejo. Pero van al curso de manejo o pasan por el curso de manejo como requisito para reponer su licencia, para conseguir que se la devuelvan, pagan sus multas, pagan el curso, pasan por el curso, y quiero quedarme en eso, pasan por el curso, no lo atienden necesariamente, es decir, no fueron a aprender, y salieron con su licencia a seguir haciendo lo mismo. Ocurre eso también, o puede ocurrir eso también en los menores, que fueron a cumplir con el requisito de tener tantas sesiones de atención psicológica, y hasta cumplieron el requisito, pero posiblemente no hayan logrado mayor cosa. En Nicaragua hay un fenómeno que es público, pero a pesar de ser público, no se le está dando la atención adecuada. Nicaragua necesita un plan nacional de salud mental pública. Nicaragua, a lo largo de mucho tiempo, muchos años, ha venido sufriendo. Han pasado hechos traumáticos, mucha incertidumbre, y eso a la gente la pone nerviosa. Nicaragua necesita un plan de atención de salud pública, que actualmente en los CILAIS, en los centros de atención, en los hospitales se está brindando, pero es insuficiente. En un hospital se está dando atención psicológica, pero le dan una atención una vez cada 2 meses, una vez al mes, una vez cada 2 meses. Eso es insuficiente. Sí, porque no se dan abasto. No se dan abasto. Entonces, y la atención no solamente a nivel de hospitales, a nivel de CILAI, sino que se tiene que dar a nivel de colegio, a nivel de centros privados, públicos de atención psicológica. Recientemente se acaba de inaugurar el Centro Nacional de Adicciones para atender las adicciones. Pero nosotros entendemos como adicción alcohol, cigarrillo, droga. Lo cierto es que adicciones, hay muchas cosas más que son convencionales, que no las tomamos como adicciones, pero son adicciones. Esta es una adicción para muchas personas, sí. El celular, trabajo, la gente que se lleva el trabajo a su casa robándole tiempo a la familia, la pornografía, el sexo, todo eso es adicción. La glotonería, los atracones, eso es adicción. Sin embargo, no se ven como adicciones. Y cualquier adicción es sinónimo de un trastorno mental que, si no se atiende, va creciendo y va a desarrollar en otro tipo de trastorno más peligroso, más desadaptativo, que al final se convierte en una carga para el Estado que va creciendo, que se podría evitar si se establece un plan nacional de salud mental. Un plan nacional de salud mental con varios psicólogos, así como este centro de prevención de adicciones, un centro nacional de psicología. Sí. Y no me refiero al hospital psicosocial, porque en el hospital psicosocial hay psicólogos y hay psiquiatras, pero tampoco se dan abasto. Sí. Y estamos hablando que el psicosocial es un hospital donde la gente va con la idea de internarse. ¿Ya? Estamos hablando de un centro donde las personas puedan llegar, atender su cita, seguir sus instrucciones, irse a su casa, solamente llegar a traer la terapia y regresarse a su casa. Sí. Eso le ayudaría, descongestionaría la vía social, llevaría paz a los hogares, desahogaría los tribunales, reduciría los delitos, porque se le estaría enseñando a la gente que hay otro mundo, que no solamente existe el mundo de la violencia, que podemos llevarnos todos en paz, pero mientras hay una persona que no se esté tratando, mientras hay una persona
que esté metida en ira, que anden en ira permanente, un estado iracundo eterno, nunca van a estar viviendo en paz, ni ellos como personas, ni el ambiente que les rodea. Sí. Y eso es un problema serio que existe en Nicaragua, sí, que no se le está dando la atención pública necesaria, adecuada, que le ahorraría al Estado muchos millones de pesos. Yo comparto con usted, porque tal vez es un asunto de no saber, de no estar muy claro. No sé si los políticos de este país estarán claros, porque es decir, este es un asunto de voluntades políticas. ¿Sí? Pero el tratamiento psicológico para este país era realmente urgente. Es decir, nosotros vivimos antes de 1979 una situación traumática para el país, donde hubo muertos en la calle, hubo bombardeo, hubo, es decir, cualquier cantidad de cosas, se separaron las familias por creer en una u otra causa, y se separaron violentamente, es decir, sí, de no te hablo más, no te hablo más porque vos sos de este lado y yo soy de este otro lado y no te vuelvo a dirigir la palabra. Es decir, ese tipo de cosas vivimos todos los 80, que también fue un periodo de guerra. Y todavía predomina ese sentimiento. Y entonces, es que a eso voy. Y no se atendió. Bueno, vamos a suponer que es que estábamos en guerra en los 80, es decir, que no se pudo atender, pero después de los 80 se pudo, desde a partir de los 90 se pudo haber atendido al país psicológicamente de estos traumas de la guerra, porque son los traumas de la guerra, es decir, sí, y no me refiero solamente al hecho de haber disparado o haber recibido disparos. Por ejemplo, aquí hay gente que hoy por hoy siente todavía las limitaciones que hubo en los 80, por ejemplo, de las cosas básicas, ¿ah? Y las resiente todavía. Es decir, ese es un trauma, hoy por hoy, 40 años, 30 años después. Tiene miedo. Sí. Y eso, por eso, y estoy quitando la guerra, sí, estoy quitando la parte violenta, estoy hablando de las restricciones que hubo, qué sé yo, pues que la pasta de diente, que el papel higiénico, que el arroz, los frijoles, el aceite, etcétera, ¿no? Todo eso, y todavía resienten esas limitaciones, y no nos tratamos, y hemos continuado caminando. Eso es como herirse la planta del pie y continuar caminando con herida en la planta del pie. La herida eventualmente va a ir cerrando, pero cuesta que esa herida cierre. Y esas personas que están mencionando son los padres, son los abuelos de hoy, y son los padres y abuelos, ¿eh? Son las personas que lo sufrieron, sí, que lo pasaron por ese trauma, tuvieron hijos, tuvieron abuelos, y muchos hasta bisabuelos, sí, y toditos cargan con el mismo miedo, todos porque cargan, los sí, trastornos mentales se pasan de generación a generación. Ok, vamos a hacer pausa, ya que tratamos este tema, hacemos pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Francisco Javier Hernández, abogado, Renato Montealegre, psicólogo. ¿Hay algún tipo, bueno, quiero advertir antes, habíamos dicho que íbamos a tratar un tema en el programa, pero el tiempo se nos está consumiendo, lo vamos a dejar para otro programa, a hablar específicamente, porque además nos va a dar para hablar en otro programa acerca el establecimiento de los límites y los respetos cuando se está creciendo, ¿no? ¿Hay algún tipo de atención a todos estos casos y que se determine, bueno, este joven tiene realmente un trauma tremendo, por lo tanto eso lo exime de su responsabilidad en la comisión de este delito? Sí, efectivamente. La legislación penal, la ley 641, establece en el artículo 34, numeral 2, que aquella persona que comete un delito bajo afectación psicológica no provocada para la comisión del delito quedará exento del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí existe un antecedente psicológico con anterioridad de quizás meses o años a la comisión de ese delito, y que bajo esa alteración de la psiquis
cometió X determinado delito. En ese sentido, se tiene que demostrar en el proceso meramente judicial con corroboración del psicólogo forense para que la defensa, en ese caso, pueda fundamentar esa eximente de responsabilidad penal, sea de X delito, sea un delito grave como la privación de la vida, que es el bien jurídico tutelado por excelencia, o una comisión de un delito menos grave, pero que vaya en dependencia entre la acción causal y el resultado, que se mire involucrado la afectación psicológica. Es decir, a ver, una persona de la cual han abusado, y no me refiero solamente a la parte sexual, pudo haber sido abusado laboralmente y estalló contra su jefe y le dio de repente un golpe y aquel hombre cayó desmayado, se golpeó, se hirió, qué sé yo qué cosa, ¿no? Entonces lo denuncia. Estoy hablando de una persona menor de edad, lo denuncia, ¿no? Y lo llevan a juicio, tiene más de 15 años, lo llevan a juicio. Se puede demostrar ahí que hay Claro, si no hay un antecedente, como le decía, de valoración psicológica, que ese adolescente está alterado y al momento de la comisión de ese delito estaba afectado psicológicamente, igualmente la ley penal establece lo que es el miedo insuperable como un eximente de la acción penal, pero eso va siempre en correlación con los hechos, como se dieron. Es decir, que sería en este momento un poquito genérico para establecer si cabe, si se puede proceder a esta estrategia. Pero desde esa perspectiva, quizás si el empleador era un maltratador continuamente y ya sintió miedo que hasta me puede matar mi empleador, puede tener como un medio de represión a ese maltrato mismo, quizá golpearlo, pegarle, lesionarlo. En ese sentido, sí, la ley penal permite lo que es el eximente de la acción penal, de la responsabilidad penal, bajo ese medio insuperable. Realizado, provocado por ese mismo maltrato. Ok, hay casos de casos. Hay casos de casos. Hay un caso que no sé si lo recuerda, hace unos 8 o 10 años, de un hombre en Jinotega que venía con una mano de cortar su cabecita de banano y una otra mano el machete. Estaban en la época de la gritería y alguien tiró un cachinflín. En ese momento que le tiraron el cachinflín, el hombre retrocedió en el tiempo, creyó que estaba en la época que en Nicaragua había mucho belicismo, soltó el plátano, agarró el machete y le cortó la cabeza a un prójimo que se estaba tomando una gaseosa. Después se determinó de que él había actuado así, no porque le hubiera querido cortar la cabeza, le cortó la cabeza, que la cabeza le quedó guindando, de aquí atrás se la cortó y le quedó guindando para adelante. No había responsabilidad penal. Para que haya responsabilidad penal tiene que haber dolo. Y el dolo se define cuando hay intención de cometer el delito. Cuando hay intención de cometer el delito. Hay otros casos que podemos recordar, aquel caso famosísimo, en un repliegue, donde Lorena Bobbitt le pasó encima a un montón de ciclistas que iban haciendo el repliegue, mató a varios y se declaró loca. Sí. La metieron al psiquiátrico, el hospital psiquiátrico dictaminó que no estaba en sus cabales y no fue juzgada, pero sí obtuvo medidas cautelares preventivas. Es decir, internamiento en el hospital psicosocial, no queda libre, queda en el hospital psicosocial, aunque después salió libre, pero quedan con medidas cautelares preventivas, porque a pesar de que no cometió un delito, porque no había dolo, porque lo hizo fuera de sus cabales, constituye un peligro para ella y para la sociedad misma. Entonces, no es juzgada, no es condenada, no va a un sistema penitenciario, pero sí va al hospital psicosocial, donde hay celdas, donde hay cuartos, donde hay medidas de seguridad, para que ella no esté presa, no esté detenida, pero tampoco constituya un delito para ella o para la sociedad misma. Y casos graves, por ejemplo, el más reciente, uno de los más recientes que me acuerdo, es el de esta niña que andaba con un bebé hace poquito, envuelto en plástico, que el niño tenía ya varios días desfallecido, y lo andaba envuelto en plástico, buscando cómo tirarlo al río porque no tenía ni para enterrarlo.
se determinó que la niña estaba mal de la cabeza, todavía lo cargaba como si estuviera vivo, y la niña quedó libre. Ni siquiera fue remitida al hospital psicosocial porque no constituye un peligro. Pero si es una persona que sí puede constituir un peligro, por ejemplo, una persona con esquizofrenia, una persona con esquizofrenia que ve y oye cosas, y la esquizofrenia no solamente es ver, también es oír. Y si escucha voces que le dicen matá, 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 y de repente va uno tranquilo con sus compras caminando en la calle, y él sale y le mete un machetazo porque las voces le dicen matá, constituye un peligro. Para sí mismo. Para él mismo o para la sociedad. Entonces no es juzgable. El Instituto de Medicina Legal, que es el ente regulador encargado de examinar este tipo de situaciones, dice, este tipo tiene esquizofrenia. Es un peligro para él mismo y para la sociedad. Entonces el juez en ese momento suspende el caso, no lo condena, no hay juicio, se suspende el juicio, pero le dicta medidas de precaución internándolo en el hospital psicosocial, donde no va a causarle ningún daño a ninguna otra persona ni a él mismo. Y se va a atender. De hecho, y se va a atender. Es importante establecer bajo esta perspectiva que en materia penal la pena, el rango sancionador no solamente es la prisión, está en la inhabilitación especial del derecho de constituirse en algo o de ejercer una profesión. Está la multa, está el decomiso, entre más. Y entre ellos destaca lo que establece el artículo 95, como son las medidas de seguridad, que alterna la prisión para estos casos específicos meramente hablando. Allí es importante establecer y discrepar en ese sentido de que para que existe una sentencia y donde se declare una medida de seguridad alterna a la prisión, por estas circunstancias que estamos hablando, debe ser demostrada en el contradictorio, es decir, en el juicio oral y público, para que se pueda determinar bajo todo el seguimiento de valoraciones psicológicas esa perspectiva de que sí aplica una medida de seguridad alterna a la prisión. Eso implica podría implicar restricciones de movimiento, de libre movimiento, es decir, vos no podés pasar por la calle de los teléfonos celulares, por ejemplo. Claro, de hecho existen en materia procesal penal medidas cautelares, como son la restricción de concurrir a determinados lugares. Esta medida cautelar debe ser decretada en el proceso judicial y lo establece el artículo 167, inciso G de ese ordenamiento jurídico. Pero debe ser obviamente motivada por el fiscal de la causa o acusador particular. Ok, ya solamente para concluir, quedamos en que menores de 12 años no pueden ser imputados. Menores de 13. Menores de 13 años no pueden ser imputados. Sin embargo, si hay reincidencia. Si hay reincidencia, Y todavía no tiene 13 años. Todavía no tiene 13 años. Lastimosamente es una persona inimputable, como le comentaba anteriormente. Solamente va a responder el tutor o representante legal del mismo de los daños y perjuicios que bajo esa conducta sí tipificada como delito, pero que le exime de procesamiento alguno solo por los daños y perjuicios causados. Se ocupan muy comúnmente para trasiego de drogas. Sí. Los ocupan para trasegar drogas porque saben que no los pueden detener, como no hay daño público, no hay causa, no hay daños para los padres y tampoco para el menor porque no puede ser detenido. Y tampoco lo pueden requisar. Tampoco lo pueden requisar tampoco. Pero bueno, pues en fin. Bueno, quiero agradecerles que hayan estado con nosotros. Estamos a la orden. Conversando sobre este tema. Dejamos pendiente este otro tema acerca de el establecimiento de los límites, que es una cosa importantísima, que está relacionado con esto, pero que es una cosa importantísima. Muchas gracias. Gracias a usted. A la orden. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.